Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Arrancando ya puntualmente, 21 horas, este martes con mucho fútbol aquí a través de Tigo Sport, pasión por Tigo Sports, donde vamos a estar hablando de absolutamente todos los pormenores del fútbol. Saludo al chat también, a vos que estás viendo desde tu casa, que ya te aviso que vas a tener la posibilidad de mandar tus fotitos, como todos los martes, porque vos también sos protagonista. La figura partido, si querés decir, la figura del partido, sos vos. Así que mandás tu fotito de peinado, le dice, pero es el mismo, Eustaquio, es el mismo. Me estoy tapando las entradas. Hablando de alguien que sabe de peinados y de uno que sabe de la pelotita, señor Franco da Rosa, muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda la gente de Tigo Sport, la gente del chat? Feliz, tranquilo, a Cerro se le alinearon los astros en su partido y hay que aprovechar. Se le alinearon los astros, salió todo bien, todo a nuestro favor. Así que a seguir en esa racha porque Cerro le toca una final contra Guaraní. Así mismo, vamos a estar hablando justamente de lo que ocurrió. ¿Sabe de peinado Franco? Dice... hay uno que sabe más. Hablando del mismo. Hay que saludarlo. Señor Coquevita, ¿cómo te va? José Barrios Salcedo, bienvenido. ¿Qué tal, Marquitos? Hola, Franco. Hola a toda la gente del chat y también toda la gente que nos está viendo por Tigo Sport. Bien, excelente. ¿Qué voy a decir? Y no va a estar bien, evidentemente. Obviamente no. Yo finjo la sonrisa. Finjo lo que siento. Pero por dentro estoy destruido. A todos nos pasa, tranquilo. A todos los clubes le pasa. Estoy destruido. ¿En serio? Mal año de Olimpia. Claro, sí. ¿No te gusta más ver fútbol? ¿Te hace No. ese tipo? ¿Sabes qué? Por amor, veo. Por amor. Por amor. No existe otra cosa. Te terminás frustrando otra vez. Claro, o sea, yo sé que voy a terminar nervioso después de ver los partidos. A todos nos pasa igual. Yo sé que No voy a pasa terminar nada. nervioso, yo sé que voy a estar frustrado después al final. Y si ganamos estoy feliz. 2026 es un buen año, Coque. Pero no. Ah, sí. Espero que... No, sí, ojalá. ¿Pero 2025? Bueno, No, 2025 para el olvido. ¿2025? Para el olvido. Un año para olvidar Sí, para el conjunto decano que justamente cayó ante Guaraní, de vuelta, cumpliendo Guaraní los 4 partidos del año. Ah, es el torneo con más expulsiones Sí, de la historia. Sí. 40 creo que dijo Dani Chum. Yo creo que sí. Puede ser. Yo creo que debe ser. No o sé sea, la sí, historia, pero pero, en cada no, partido de la hay una de los roja, últimos boludo. años... No sé si es la historia, pero de los últimos años sí. Sí. Loco, Sin duda. en cada partido un expulsado, déjate Uno hinchar. a poco. ¿El Juan Olimpio cuánto hubo? 4, 4. ¿Y en Cerro? 2 y 2. ¿Y en Cerro hubo? En Cerro hubo 2. 2. 2. Qué loco. Marcos, podemos preguntarle otra vez. Podemos preguntarte. El video otra- tuyo ese que se hizo viral. Vamos a mostrar después. Vamos No a vas investigar. a mostrar el tío. ¿Cuál video? No vas a mostrar acá, ¿Y si la gente manda? No. O sea, la foto- Ah, Fotito. no el video de... No, hasta ahí nomás, hasta ahí de nomás. Batman. No podemos mostrar eso. Pero ese, estuvo bueno el que hiciste, ¿eh? ¿Mm? Estuvo muy El bueno disfraz ese video que hiciste. está bueno. El Pero vamos a disfraz. poner en breve, pues se va a enojar. No. ¿Te fuiste a una fiesta de disfraces o algo así? No. El campeonato con menos fútbol de la historia, dice el chat. Factos. Buen fútbol. Al Cerro le pueden llegar, si llega a salir campeón, le van a decir el menos peor. Claro, Sí. claro. Con o sea, gusto. obvio. Pero ojalá es y Dios que- es quiera, que- ojalá y Dios quiera ser el menos peor. Esa es la diferencia. Pero- Ojalá y Dios quiera. O sea, Yo quiero ser menos peor. sí, sin problema. menos peor y demás, Con pero que a la Cerro- hora de estadísticas es una copa más. Bueno, muchachos. Y además el Dios torneo quiera, clausura. Dios quiera si somos el menos peor. Cerro necesita No, campeonar. olvídate. Cueste lo que cueste. Hay que campeonar, muchachos. Esa es la única realidad. Así que Cerro el menos peor que sea. Con gusto. Hola, Belgonza, ¿cómo Hola, te va, Gonzalo, querido? ¿qué tal? Ven de Pacaraí, Dale. Junior ¿Sabes Paredes. qué? ¿Sabes qué? Pedí nomás ya, pedí nomás Sí, ya. voy a pedir nomás Pedí, ya porque pedí, este pues, tenés muchacho... hambre. Sí, tengo hambre. Pasame el menú, por favor, te pido. Mi querido, porque hay que hablar de los temas que vamos a estar hablando, conversando, debatiendo. El día de hoy, Guaraní no afloja. El conjunto de Bernay agarra y gana. Sí, el caballero hace lo suyo y se retira. Asimismo, ganó de vuelta el conjunto aborigen, que está más puntero que nunca, y este fin de semana se enfrenta a Cerro Porteño, que depende de sí. Depende de sí el Ciclón de Barrio Obrero, porque si llega una victoria para el conjunto azulgrana, estarían empatados en puntos y Guaraní quedaría como segundo.
como segundo. Ojo con esto, vamos a estar explicando más adelante. Final anticipada, vamos a hablar de ese partido, justamente, que es de Guaraní ante Cerro Porteño, los pormenores que se vienen, porque hay que hablar que el terreno más complicado para Cerro Porteño siempre suele ser su estadio, su gente, su cancha. Ojalá que no, ojalá que ya no sea más. Así que vamos a hablar de eso y también de recopas. ¿Qué tiene que ver esta palabra con lo que vamos a hablar? De todas las copas que se vienen. Ya tenemos agendado todo lo que va a ser las semifinales de la Copa Paraguay. Los 4 equipos ya están listos. También hoy se va a jugar en instantes. Dentro de prácticamente 25 minutos arranca el Independiente del Valle Mineiro. Un partido interesante que terminó justamente 1-1. La Copa Libertadores el día de mañana. Así que hay mucho por hablar. Pero hay que arrancar con el conjunto aborigen Guaraní. Y ahí compete también la palabra de Coqueva. ¿Por qué? No digo que sea aborigen, sino que perdió ante Guaraní. Y obviamente que vamos a hablar de eso. ¿Cómo es que Olimpia no pudo parar? Olimpia prácticamente el partido lo jugó, sí, pero de una manera que no gustó. Que no gustó y para nada. Y otra derrota. Pero Marco, vos tenés que entender algo. Olimpia no jugó bien en todo el campeonato. Los dos. No. Te hablo de Copa Libertadores, te hablo de Copa Paraguay, te hablo de Apertura, te hablo de Clausura, te hablo de Supercopa. No jugó. Olimpia directamente no jugó. ¿Y sabe qué pasa? Saltó un año. Sí, se saltó un año. Ve así como el FIFA. Cuando agarráis Simular carrera. Simular carrera todo un año. Chao. Para ver qué pasa y después te echan del club. Bueno, fue así. Prácticamente fue así. Imagínate. Olimpia agarró. Lo vuelvo a citar, una pésima Supercopa. Perdiste contra el Libertad. Pésima Apertura. Pésima fase de grupo de Copa Libertadores. Pésima Clausura. Pésima Copa Paraguay. 5 torneos. Pero tiene un buen... 5 torneos. Se le viene ahí la pretemporada. Está buena la pretemporada Olimpia. Y en esos 5 torneos se fue Palermo. Se fue Bustos. Se fue Díaz. Y ahora se está por ir Almeida. Así lo 4 técnicos. maneja ese tema. Y yo no es que O sea, no se puede ir. Para fin de año se va a Claro, ir a fin de año. es lo que se huele. Sí, Yo creo que se va a fin de Almeida año. se va a fin de año. O no, capaz no. O Y sea, capaz no también. Según o sea, evidentemente ya... Robert, que está acá siempre con nosotros el programa mediodía, para él no se va a ir. Yo Almeida, te quiero decir algo. Ya no, es más un tema del director técnico, porque han pasado y han pasado. Han pasado y han pasado directores técnicos en Olimpia. Ya es un tema de plantel, de lo que vos quieras. No, acá hay un tema de plantel, o sea, Pues jugadores llegaron. así como se dijo en algún momento, estas son las pruebas finales y a fin de año se van algunos. Se ve la libreta. Yo sinceramente, Se entrega la libreta y vamos a ver si te da febrero o no. el tema es el siguiente, muchachos. Se apuntó al técnico. Se cambió varias veces. Se trajo 1, 2, 3, 4 y no era. Se apuntó a la dirigencia hizo los cambios que la gente pidió. Y sabemos por dónde va la mano. Y yo sé que los jugadores de Olimpia no quieren perder. Yo sé que los jugadores de Olimpia no quieren salir a regalar un partido. Yo estoy totalmente en desacuerdo con las personas que dicen que estos jugadores no quieren ganar. ¿Por qué estoy en desacuerdo? Porque son profesionales. Porque son gente que labura y gente que lleva el pan a su casa. El tema es el siguiente. ¿Será problema de química? No se entienden, no entrenan. Igual, Marco, yo entiendo que sean laburantes, yo entiendo que sean gente que lleva pan a su casa como todos nosotros. La diferencia entre todos nosotros y los jugadores de Olimpia es que si vos no rendís en tu laburo te rajan, si vos no rendís en tu laburo te echan, Sí. si vos no rendís en tu laburo fuiste. No, hay que ver ya, o sea, más allá de que quieran o no quieran, que rindan. Pues todos queremos seguir con el laburo, que rindan. Eso me imagino que es lo que pide el olimpista, más allá de que sean laburadores, de que sean padres de familia, que han llevado el pan a su casa. Si yo no rindo mi laburo, se me echa. Y ustedes también. Sí, totalmente. Y bueno, hablar de Guaraní, Guaraní que ha sido la sorpresa, podría decirse, con Víctor Bernay, que ha demostrado estar capacitado para dirigir a un grande en nuestro fútbol paraguayo. ¿Te pasa algo? Es el que mejor fútbol juega. No te digo que va a ser el que sale ¿Guaraní? campeón.
No te iba a decir que va a salir campeón, pero Va a ser campeón. Guaraní va a ser campeón. A la pucha. Así, con tanta seguridad. Ojalá que no. Ojalá que salga Cerro, pero son los que mejores juegan. Cerro sigue ganando. Cerro ganó. Cerro Vamos a gana, estar Cerro hablando. sigue en pelea. Pero A ver. el fútbol que te demuestra Guaraní, el fútbol que te demuestra Cerro es diferente. Ujú. Vos viendo el partido de Olimpia Guaraní, en un momento vos pensabas que Olimpia le podía dar vuelta a Guaraní. Es que vos sabés... Porque Olimpia atacaba y Guaraní no se empezaba a jugar los pelotazos. Claro, le mando un que después saludo, le mando un saludo a mi amigo olvidó. personal, Víctor Bernay, ¿Por obviamente. qué algo personal lo tenés que Mi decir? amigo Ese es muy de personal, señor, muy Víctor de señor. Ese es mi Bernay. amigo personal. Es mi amigo personal, Víctor Bernay. Muy AMS. No, es tu amigo. Es mi amigo. Otro es conocido, tu buena amigo. gente. ¿Por qué así? Le con mi mandamos amigo saludo a Víctor Nico Bernay, que ese sí es amigo nuestro. Es amigo. A la gente de Concordia, ¿verdad? Del pueblo Concordia, sí. Oh, sí, viste. Es que estamos adentrados en la familia. Martín- Dice, Marcos le dio Aura Bernay. No, dice, dale. no sé. Sinceramente no sé. Después de que vino acá, cosas pasaron. Y va lo que Se le fueron falta. a... No, Eustaquio, tranquilo. Bueno, Guaraní que sigue ganando. Guaraní que la vez pasada le ganó a Olimpia justamente este fin de semana con goles de Alcides Benítez, el gol de Diego Fernández, Diego que sigue sumando, Diego que lo festeja justamente. Diego ya no es jugador de... No, ya no es más. No. ¿No? No. Olvídese. Diego nunca fue jugador de Olimpia. Nunca. No, fue jugador de Olimpia. Fue Fue jugador de al Olimpia. principio. Pase, sí, pero nunca jugó en Olimpia. No, nunca no. como tal. Él Y fue estuvo parte del negocio entre Él- Tutu, entre Tutu y Cantero. Alexis y él. O sea, fue Sí. un trueque más dinero. Otro que más plata y bueno. Porcentaje seguramente puede llegar a ser Olimpia, yo no tengo ni idea. Y no. Él estuvo en 2-3 prácticas en Olimpia. Pero él fue cedido 2 veces. Sí. Él estuvo en Luque, compra Sí. su pase, Compra el pase Olimpia, Olimpia, se le queda man- en Luque. se queda en Luque, después le mandan a préstamo a... No, Tacua. mentira. A Él, Tacua. él- A Tacua él se salió de Luque. Salió de y ahí- Luque, le mandan ahí a le Tacua. mandan justamente Tacua. por el tema de la compra de pase De Tacua Olimpia. fue de los Sí. mejores Se en va Tacua. a Tacua, Y después Y va para Guaraní. a Guaraní. vuelve, se va a Guaraní. Le mandamos La un verdad, saludo. inentendible lo que quisieron hacer con... Muy buen jugador, Diego Fernández. Sí, Yo- tremendo. En Olimpia iba a rendir. ¿Me puede leer, El Coque? bicho lover. Ey, El a bicho ver. lover. Hola, Diego. Coque y Franco. A mi vecina se le perdió. No, su- no, 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 no. Se vio por la cabeza de un... Gordito. No Yo saben no me hago dónde cargo de puedo ese video. encontrarle. Yo no tengo Según nada que vos ver. Vos dice, fuiste el es de responsable. Yo no, yo no voy a, Alias gordito ¿Vos? lindo se le dice. No. yo no voy a poner ese video. No, o sea, no. yo mandé porque yo encontré y dije. O sea, yo lo único que hice es mostrar. De ahí a que pongan ya depende, esa persona está ahí sentada frente a la computadora. No, le quería dar la responsabilidad a la cabra dam. Yo encontré. Yo soy un tipo que Ahí entra hasta dice, el fondo de TikTok. hay que y encuentra- admitir, Franco mandó el video para que se reenvíe, ¿cierto? No. Cierto. Yo no ya creo no- que Franco haría Yo soy eso. un tipo que de repente ve TikToks. Y ve muchos TikToks. Ve muchos. Sí, y me voy cuando ya no hay más TikTok para esos ecuatorianos. Después ya me sale así, puertorriqueño. Me quedo viendo. Y me voy por país. Veo cosas de varios países. ¿Qué tenía que ver, no? Porque este chico es de Costa Rica, creo. ¿Quién? Se me apareció. Costa Rica. De Costa Rica. Pero no sé si es. Porque en su Mentira, no es de perfil- Costa Rica. Ah. De Pacaraí es. En su Dale. perfil dice Costa Rica. Yo he visto otra cosa, ¿verdad? 0986 Estamos dando mucha vuelta para no poner, ¿eh? ¿Cierto? 15 21 80, manden sus Con la fotos, fotito, ¿eh? chicos, A ver, quiero ver la fotitos. Vamos a ver fotos. Vamos a ver fotos. Ey, Fotos. acá, Fotos, acá, fotos. 0986 Sí, 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 15 sí. 21 80. Igual si Se por ahí... llega a mostrar Costilla eso. Rica, no es Costa Rica. Pablo. No, la foto, obviamente. Ok. ¿Y qué pasa si envían una foto No del pasa video? nada. No pasa nada porque No la pasa gente nada lo si es envió. foto del video. No compañeros de trabajo. ¿Eh? No compañeros de trabajo. ¿Cómo? Así nomás. Claro. Eso nomás. Sí, eso nomás. obvio. Bueno, vamos a mostrar en instante las fotos. Epa, mientras Alonso ya va de titular, Junior. justamente. Junior Alonso. El partido ante el conjunto de Independiente del Valle. Vamos Independiente del Valle, ¿eh? Vamos. Vamos a hablar más tarde No, pues, sobre Santi eso, Minero pero nomás. yo, Sí, yo obvio. tiro esta información para que la gente que está viendo sepa que es en vivo. No es pasión guionado. Pasión guionado no es. Estamos en señores. vivo y en directo, señores. Y si quieren Y ver el partido, estamos hablando de Guaraní. por acá está mismo. Estamos hablando de Guaraní. Y escuché lo que dijo justamente. Epa,
Bueno, esto lo dijo un periodista. Yo si soy dirigente de Cerro habilito 7.500 entradas nada más porque tienen pánico escénico cuando juegan en ese estadio lleno, dice. No. Fuerte. Fuertes. Denso, como dice, pero sí Cerro, Pero- o sea, sí cierto, o sea, yo como cerrista no te puedo negar que cuando la olla se llena, el hincha cumple con la expectativa, arma fiesta, se divierte. En las gradas, en la cancha pasa lo contrario. Pero hay que ser realistas. Pasa eso. Yo estuve viendo que los cerristas estaban enojados por el precio de las entradas. ¿La cara? Sí. ¿Cuánto? Pero eso es para mí. En su momento que puso Guaraní, que era, creo que sector visitante 100.000 para Cerro, algo así. Pero en la cancha Ah, no, Cerro, pero en la ¿eh? cancha de Cerro. No, ya sé, pero en su momento, cuando Guaraní fue local. Ok. Los hinchas de Guaraní lo que están enojados ahora porque lo de- Ahora porque, no, porque se dijo se viene el vuelto. Y siempre fue así, toda la Está vida bien. fue así. Así mismo pasaba con los clásicos. Además, este partido es un partido bisagra. Es un partido bisagra, muchachos. Para Guaraní es todo. Para Guaraní es todo. para O sea, para Cerro, Cerro y también, para obviamente. Cerro. Así que pues, el tema de las entradas y si no te quedas en tu casa Vertidos por fácil. Fácil, hermano, fácil. Y escuché lo que dice Luis Cacabelos, ex dirigente de Guaraní, sobre la política de priorizar la cantera. Es un trabajo que se inició con el profe Chiqui Arce, dice. Mira dónde aparece Chiqui otra vez. Ahora Víctor Benray lo está perfeccionando. De hecho, a la selección fueron 5 muchachos. O sea, imagínate. Maidana, Gio y unos Miño. cuantos más. Miño. César Miño. O sea, estamos hablando de un proyecto interesante de Guaraní que con la cantera, con varios jugadores, por ejemplo. Bueno, y qué loco lo de Maidana, che. Maidana que no va a jugar contra Cerro, ¿eh? 3 partidos de suspensión, ¿verdad? Por reiterar. Por reiterar. Uy, No, no va a jugar. 2 rojas de seguido tuvo. creo que sí. No, él tuvo una roja, fecha 16, frente a Meliano, si no me equivoco. Suspendido. Suspendido, fecha 17. Fecha 18, Roja. Misma roja contra Olimpia. Son 3 ahora. Y lo más increíble Ujú. es que las 2 rojas que le sacaron a Maidana fueron en situaciones donde Guaraní estaba ganando. Y estaba ganando cómodamente. Pero es que también no son... Realmente increíble lo de... Lo de Son- Maidana. Lo de Maidana. Son rojas sin contexto. Exacto. Rojas sin contexto. Es que rojas al pedo, diría yo. ¿Cómo muy que al pedo. Marcos acabó con la carrera del Pipa Benedetto? Y vos No. acabas Pasa que Benedetto hoy rescindió Sí. contrato con Newell's. Sin goles en Newell's. Jugó 0 9 goles. partidos. No metió goles. Sin goles en Olimpia. Sin goles en Querétaro. El único Gratis, gratis, gol gratis. que tiene con el que... Un gol tiene con Querétaro. Un gol tiene. No, no tiene. No tiene gol. ninguno tampoco. Oficial por lo menos no, capaz. En No, amistoso, entonces no es ¿no? mi culpa. Entonces no es mi en culpa. Olimpia también. Entonces Pero no es Olimpia mi tuvo un culpa. amistoso también un gol. Sí, Creo que Pero sí. el amistoso va a contar, no. No. Y- Falló un penal. Febrero 2024 con Boca fue su último gol. Imagínate. O sea que ya van a ser 2 años sin marcar un gol. amigo. O sea, una locura. No. Muchísimo. Josué Colmán también. Está libre. Hay que ver dónde va. Bueno, ¿sabés lo que le queda a Guaraní para seguir hablando del conjunto aurinegro? Cerro Porteño, de visitante. Luego se enfrenta a Libertad de local. De visitante visita Carende y cierra la fecha número 22 de local ante Sportivo Luqueño. Esa es la Especialista agenda. en aguar fiestas. Totalmente. Ese Así 2-0. Comas. Uy, Lautaro. Lautaro Comas. Olimpia también en algún momento No, Olimpia también, 2012. Totalmente. le fundió la fiesta. Le Es fundió el la famoso, la historia de que ya estaban preparando para comer. Sí, ese De ahí sale de ahí el tema sale de Panchero. Panchero. De ahí sale Panchero. Porque Recanate dijo que si Olimpia salía campeón, le iba a tatón para uno y iba a haber Pancho gratis. Con gaseosa. Cierto. Y bueno, perdió Olimpia, se fue a la finalísima con Cerro. Y ahí fue que Cerro gana 2-1 ese partido. Así es. Bueno, y justamente Guaraní estuvo entrenando esta mañana, preparativo ya ante Cerro Porteño, estuvo entrenando con todo y tesificando todas las fuerzas para estar a punto para lo que se viene justamente, partido Cerro Porteño ante Guaraní Cerro Porteño, justamente el día domingo se estaría disputando este partido. Vamos a ver si tenemos fotos. 0986. Todavía no hay foto todavía, ¿eh?
Ojalá. Está cargando. Hay que cargar y después ponemos. Ah. 0986 15 21 80. Mientras vamos cargando, vos puedes mandar tus fotos ahí abajo. 0986 15 21 Mande 80. las fotitos ya, Pablo. Les voy pidiendo. ¿Qué Ahí está. era? Ah, ¿viste? Espectacular. Ahí está. Espectacular. Para arrancar. Dos nomás te pido para arrancar, porfa. Dos ¿Por nomás. qué? ¿Por qué dos nomás? Porque... ¡Qué grande! Dos nomás quiero ¿Por para qué arrancar. dos? Porque quiero ya pasar a otro tema. Es que el programa se me queda corto. Se me queda corto el programa, hermanito. Por eso. Vení conmigo, por favor, porque hay que hablar del segundo tema. El ciclón de Barrio Obrero, Cerro Porteño, va con todo. El día de ayer, ¿por qué no habilitan los mensajes en el vivo de YouTube? Anímate. ¿En serio, Cari Duarte? No, está habilitado. ¿En serio, Cari? Vamos a ver un poco. Vamos a investigar. Cari Duarte, saludos, Cari. Mira, qué grande. ¿Por qué la música? ¿Por qué la música de tensión, no? Ay, Más- Para ver si funciona. Ah, no está habilitado. No está habilitado. Vamos a habilitar. Perdón, gente. Se Ya, nos pasó. tranquilo, Gracias por muchacho. avisar. Gracias Cari. por avisar, muchachos. Dice, era finalísima para mí que en 2012 era justamente la única fecha y coincidió con que Olimpia, Pecheo y Cerro empezó a aprovechar, dice... Era finalísima. Sí, finalísima fue. Fue Bueno, finalísima bueno, porque bueno. Olimpia tenía que ganar la última fecha La fecha contra habilitó la Luque. finalísima. ¿Verdad? Y algo similar pasó en el 2015, porque Sí. Olimpia tenía que ganarle, creo que a General Díaz y ganarle a Santaní. Y Olimpia, o sea, Olimpia necesitaba 2 puntos. Ujú. O sea, ganaba y ya estaba. O podía empatar los 2 partidos y ya era campeón. Pierde contra General Díaz y también pierde contra... no, empata contra Santaní. Ujú. En un dudosísimo gol de Olimpia. Hablando de partidos, justamente, para no decir hablar de dudas. Ayer... Cerro. Perdón. Sí, ayer. Ganó Cerro. Ganó Cerro. Sin Sí. dudas. Espera, yo le quiero preguntar al hincha olimpista, porque yo no supe todavía tu opinión el día de hoy. ¿Cómo lo viste vos? ¿Pero por El qué? partido de... No, le quiero preguntar a Coque. Es que A la- no a la suma. pucha, pero ¿por qué no Porque el suma? olimpista se va a quejar, pero ya no están en pelea ellos. ¿Pero qué tiene? Nervioso se pone. ¿Qué tiene? Nervioso se pone. Ni hablé todavía, ella está llorando, No, Franco. porque van a pegar a Cerro. Afuera nomás está lloviendo. Van a pegar a Cerro. Van a pegar a Cerro No, y Olimpia no está compitiendo. Pero adelante. Pero espera, Adelante. ¿y por qué Te conozco, adelante. Pues, si vos Pero- le pegás a Olimpia, compita o no. Adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. ¿Para usted fue mano lo de Gastón Jiménez? No. No era una mano para cobrar. No. No. Si esperaba que te diga así, perdón. No, era una mano para cobrar. Para mí no. No fue malo. Pero ¿cómo no? No fue mano. ¿Qué crees que te diga? Acá está la mano. Pero y espera, hace ¿cómo esto. no va a ser mano si estaba acá? No, una Si cosa le que pega esté. No, acá. mira, poneme a mí. Una cosa que esté acá. Acá. Aquí. Pero si ahí estaba. Acá. Estaba acá. Y bueno, Estaba acá. Y pero, espera, eso pegado al ¿y el torso. criterio de mano en el área es penal? Pero mano pegada al cuerpo. No es. Y otra vez hace el gesto para sacar la mano de vuelta. La intención es estirar la mano. Es muy loco. Manifiesta la regla 12 de la IFAP. Ojo, esto lo cita periodista Tigo Sport, pacaraguense como yo, Madridista. Nelson Ajá. René. Manifiesta la regla 12 de la IFAP, International Football Association Board, que no todo contacto del Excelente. balón con la mano constituye infracción. Se sanciona cuando la mano está en posición antinatural o aumenta el volumen del cuerpo. En este caso, Gastón Jiménez tenía el brazo pegado al cuerpo, sin ampliación. El brazo no estaba separado del tronco ni extendido lateralmente o hacia arriba. Ese es precisamente el gesto que hace el árbitro David Ojeda tras revisar la acción. Mano en posición natural, sin aumento del volumen corporal, con intención de bloquear o manotear Y ahí te la agrego. pelota. Si era contra mí, penalazo. Si era contra Cerro, para mí era penalazo. No sé, Es una contra mano- Cerro se cobraba penal. No, no se iba a cobrar. No sabe ni siquiera. Ahí estás tirando como si ya No. fuese ya predicho que iba a ser penal. Hay ni un ¿Te puedo decir operativo de algo? despedida, papá. No. El operativo de despedida está, Eso lo está, quieren está pautado. implementar. Eso lo quieren implementar ustedes. Está pautado. Pero ¿Sabes escúchame. quién va a ser quién posiblemente sea el Eso quieren árbitro? implementar. Juan Gabriel, De- pero
Juan Gabriel. Posiblemente. Pero Juan excelente, Gabriel. porque es el mejor árbitro del fútbol paraguayo. Pero por favor, muchachos. Más respeto. Pero esperá, Más vos decís respeto. el mejor y sale una sonrisita de felicidad. Pero para mí, personal, criterio propio. Igual si era contra Cerro me podía quejar. Es una doble vara que vos puedes estar a favor o en contra. Hay gente que dice que es penal. Hay gente que no dice que es penal. Marco y yo creemos que no es penal. Marcos, y yo estoy citando lo que dice. No, pero vos crees que... Pero vos dijiste que no. No. ¿Te estás lavando la mano ahora? No. era Marco penal. y yo creemos que no es penal. ¿Vos crees que es penal? Si era en contra de Cerro, yo Es iba a muy- decir que era penal. Porque es muy de doble vara, es muy de doble criterio. Es tan... Estuvieron. Está tan llevado el criterio que ya depende de cada uno si es o no es penal. Más Es una respeto jugada al tan mejor dudosa. árbitro del fútbol paraguayo, dice Marce. Fueron nadie bien expulsados. habla. Fueron bien expulsados. Sí, total. La primera expulsión para mí, o sea, la de Iván Valdés. No hay es- cómo salvarla al tipo. Es que no hay cómo salvarle. No. Y es de nuevo para mí una picardía y una genialidad de Matías Demian Pérez. Perfecto. El agarrar y buscarle al rival porque siempre le sale. Es parte del Siempre le sale. ¿Qué dijo Sarabia? Los vivos terminan en la cancha. Los Siempre bobos le sale. terminan en Siempre el- le sale. Es en las así. gradas. Entonces, bueno, lo de Iván es. Y el Lo del se- Paraguas. el segundo tenemos para ver. Tontera igual también. Tenemos para ver. Vamos a ver, Vamos a ver en breve. Vamos a ver en breve, porque es un pelotazo. Igual, perdón, quiero meter la mano. Ujú. Disculpame que me meta, Marco. Pero No. hubo un penal para Cerro que tampoco se va a cobrar y no te iban a cobrar. Hay un penal que no se cobró en contra de Cerro y tampoco el árbitro te iba a cobrar después de haberte... después de haber zafado un penal dudoso y después de haber sido doblemente expulsado Nacional, no le iban a cobrar ese penal a Cerro. Y fue un penal también para Cerro. Hubo un penal para Cerro. No sé si vos llegaste a ver. ¿Cuál? Después de haberte. Se quedó. Después de haberte cobrado, después de haberte salvado de un penal dudoso, Favorecido. después de haberte salvado. Favorecido. Porque es dudoso, pues. Claro, a favor de A Cerro ver, terminó espera, no pude ver todo. Si podemos empezar de vuelta. Quiero ver. Esta es la expulsión. A ver la función. Vamos a ver, Nadie vamos habló a del pleno penal con de la. Nacional. ¿Vos viste el penal de Nacional? Fue penal de Nacional. O sea, se cae. Es la misma interpretación. Ahí está, roja, ahí está, la jugada, sigue Fabricio, lo baja a Gaona Lugo, remate, impacta en la cabeza y se da cuenta, Javier, el Paraguas y la roja, bien aplicada para mí. Ahí Paraguas tuvo mala suerte, dice Marce. Si no iba a la cabeza, no era roja. Obvio, ¿Qué? obvio. Porque le metió un pelotazo. O sea, ya de caliente mete un pelotazo y le agarra la cara. Porque Es uno expulsión. justamente sale... Reacción, Coque. Sigue siendo reacción. Pues otra vez. Es que es reacción, si no se iba por él, obviamente no iba a ser roja. Pero como tuvo la mala lógica. suerte aparte de haberle chutado en la cabeza al tipo que estaba en el piso, es expulsión. Mira, él cae. Acá. Viene Paraguay, ya cobrado, hace rato cobrado, pum, boom. Ay, sí. Mira, ya cobró, boom. Pum. De caliente. Oh. ¿Ves cómo hace el gesto y después se agarra la cabeza? Es que ahí ya te das cuenta que él hizo mal. Ahí te das cuenta Yo que él creo se dio cuenta de su es macana. muy pisatronco nomás y no... No. Y bueno, pues, mira, por favor te pido. Demasiado bien la El, acertó. el Demasiado bien la último, acertó, el- boludo. cuando está chutando la pelota, ahí ya te das cuenta que él se da... ¿Sabes que Ahí también se dio dice. cuenta? Gastón, después de la mano, También. justamente. Pero sintió el contacto, ¿Qué pero... te puedo decir? Claro. Reite vino Mayacó que dice... Muchachos, miren la reacción de Paraguay. Ya se da cuenta que hizo una macana. Sí. Ahí ya te das cuenta, mira, boom. Y ya le mira a ver- sí, se da cuenta. y ya le mira a ver si Se estaba da la- cuenta, Paraguas. A ver, Claro que se cae. da cuenta. Espera, le dice Leandro Mesa. ¡Toma! Uy, sí. Cuando ya... Fue fuerte el Y impacto. le mira al árbitro, ya sabes que está bien cobrado. No sé si era para roja, boludo. Y bueno, Amarilla. porque Ya fue. Está bien. Pero la roja directa, o sea, se pierde 2 partidos. Y escucha que habló Gerardo Ortiz. ¿Qué dijo? Habló el Estuvo portero. muy enojado. El fútbol es un deporte de contacto. Tienen que dejar jugar más. Debería ocurrir algo extraordinario para que haya una expulsión. Si no, nunca tendremos un espectáculo y siempre van a ganar los mismos. Para que mi compañero reaccionara, Iván Valdés pasaron cosas. Lo empujó contra el cartel, lo provocó cuando ya estaba en el piso. Por eso la reacción, pero reaccionó Gerardo. Creo que los árbitros deben ser exfutbolistas. No quiero chicanear, que me entiendan bien. Esa no es mi intención, pero el que jugó ve diferente el fútbol. Gerardo, no puede poner exfutbolistas a cobrar porque tienen pasado en clubes.
¿Cómo veo un tipo como Luque venía a cobrar un Cerro Olimpia sabiendo que él puede beneficiar a Luque? Un exfutbolista de Cerro va a cobrar un partido. No tiene tampoco sentido. O sea, igual te digo, no saben del todo el reglamento los futbolistas. Así que... Con todo sí. respeto, con todo respeto. Ni nosotros que estamos acá hablando frente a la cámara sabemos el reglamento cómo usar un árbitro. Es más, me imagino que ningún periodista sabe tanto el reglamento como un árbitro. Se estudia. Hay Por algo esto años. estudia. Hay años detrás. Hay gente profesional detrás de esto. O sea, entiendo el enojo de Gerardo Ortiz, pero bueno, los que jugaron fútbol más pueden opinar, los que jugaron fútbol tienen que pitar, los que jugaron fútbol nada más tienen que relatar, los que jugaron fútbol más. Dale. Así nomás. Para mí, entiendo la frustración, entiendo que esté enojado justamente Gerardo Ortiz porque es un partido en el que estabas dominando porque Nacional estaba dominando. Mira lo que tira el chat. Justamente siendo un deporte de contacto, lo de Pérez no es amonestación porque no hubo contacto, pero deporte de contacto tampoco se llama la leche. Y no. A ver Pero no hubo contacto. la de Pérez, si se puede ver. Tranquilo, vamos a ver la de Pérez, Vamos viendo. vamos a analizar, porque sinceramente entiendo, y justamente Gerardo estaba cerca. ¿Vieron la jugada de la primera roja? Era tremendo penal para Nacional, era hombro versus espalda. Para mí roja por la agresión y penal para Nacional, dice Pero Tim, a la pucha. Team grande hay uno solo se llama. Claro, acá está. Mira, va. Va, Valdés en cara, Hombro. toma, Cae. Le putea. Pero cabecea. espera, le golpea la espalda, ¿cierto? Ay, vamos a buscar todos los detalles. A la puta, como. No le golpea la espalda, mira bien. Pero, mira más de cerca la siguiente. Ok, a ver. no de espalda. No es espalda. Es este. Vete acá. No me explicaste nada. Y cuando se ve a vos, lo van demostrando. Este. Ve el cuerpito este. que Mira, está ahí. para vos, Coque, te pregunto. Es que Coque Esto- eso es lo que yo voy. Coque Pero, siempre va a ¿por tirar para qué su no lado. me dejas hablar con Dime, Coque? porque Coque va... ¿Cuál es el problema de hablar Está con Coque? baiteando. Es un panelista. Está baiteando hace 2 horas. Está Pero baiteando. está bien. Hombro con espalda y no cobra penal, pero a Olimpia sí le cobra. Vos decís que esto lo cobraron. Falta de criterio. Está baiteando ya hace Falta 2 de horas. criterio. Es falta de criterio, boludo. Literalmente. Es falta de criterio. Vos decís que esto lo cobraron. Le cobraron a Olimpia. ¿Y ¿Sí? si le cobraban contra Cerro? ¿Por qué no? ¿Eh? Si le cobraban contra Cerro, ¿por qué no? Y fue lo mismo de contra Cerro. No fue espalda, fue acá. Fue acá también, así como dice Franco. Pues ya pasaba demasiada fecha, Coque. Y quédate. pero amigo, Se es lo olvida. mismo. Ya fue, ya. Es lo soltá. mismo. Yo te decía algo. En esta situación de impotencia en la que vos estás, No, es en la situación, situación de impotencia donde impotencia. vos le ves a tu rival, está ganando, mi equipo no está levantando cabeza, soltá nomás ya el fútbol. Un ratito, soltá nomás ya un ratito. Pero una cosa, Soltá el una fútbol. cosa yo te voy a, No yo te voy a metas aplaudir tu si Cerro cuchara. juega bien. Pero No. Cerro no juega Pero no bien, metas tu amigo. cuchara al Cierto. pedo si Cerro está en no la juega bien. conversación. Cerro no juega bien Cierto. y gana con ayudas arbitrales. No. A ver. Jamás Cerro ganó. Pero muchachos, por favor, me das así está mal expulsado. Para mí también expulsados los dos jugadores. No, está bien expulsado. Está Eso súper no expulsado. niego. A mí no me Claro pareció que no. malo lo de Gastón. A mí no me pareció, es una jugada totalmente de interpretación. El árbitro te puede decir sí o no, no hay punto medio. El árbitro dijo no es penal. Hubo un penal para Cerro también que no salen los resúmenes, que no se muestra, que cuando el jugador de Nacional cae, pero cae de una manera donde pega la pelota ya ni siquiera haciendo apoyo. Pero todo bien, muchachos. Entiendo la frustración, entiendo el enojo, pero ya está. Hay que soltar. Es A-B. Guaraní, Cerro. Pero Coque toca, aunque no te guste, Cerro no jugó bien No, cuando se la tenía la superioridad numérica. ¿Cuándo jugó Eh, Cerro bien? ¿Cuándo jugó Cerro bien? Consulta. ¿Cuándo fue la última vez que así? Juego A Chucarro. bueno. Tampoco. O sea, sí, Achucarro ganó y ganó con mucha más fuerza y con mucho más temperamento que otros técnicos y demostró algo en el primer partido. En el segundo partido no me gustó tanto, pero ganamos. Pero tampoco Cerro hizo maravillas. A mí yo no vi la mano de Baba, realmente. He visto que Achucarro por lo menos le banco un montón a Achucarro y salvó jugadores que vos decías, estos no juegan más. Y el tipo salvó Morel, por ejemplo. Morel está de vuelta en un nivel malo. Con Achucarro jugaba bien Morel. Jugó bien Cecilio Domínguez. Yo entiendo que Achucarro levantó, pero Cerro no jugó bien. ¿Cuándo? Nunca. En prefase de Libertadores jugamos bien.
Contra equipo microbio. Hasta Contra ahí. Melgar y... Contra equipo microbios, Pepa. Contra Melgar. Monagas. Sí, ahí jugó bien Cerro. Bolívar. Pero después, Diego Martínez picada. Baba está haciendo lo que puede con lo que tiene y no veo tampoco mano de él. O sea, Cerro no jugó bien. Cerro gana porque gana. Y ya está. A huevo gana Cerro. Vos sabés que el equipo, bueno, escuchá. Cerro Porteño tiene solamente un expulsado en el torneo de clausura. ¿Pero por qué te ¿Y reís? después, ¿cuántos tiene Olimpia? Libertad tiene 7. Ajá. Olimpia 7, 8 por ahí. Cerro tiene un expulsado que fue Pachi Carrizo ante Trinidense. Bien expulsado. Sí, bien, en la corrida de Tomás Rayer, justamente para el gol de Ronaldo. Justamente que metió un golazo, que cuando eso se lanza Pachi Carrizo y le revienta a Tomás Rayer para la expulsión. Eso en cuanto a Cerro Porteño. Fútbol total. Un expulsado franco, ¿eh? Excelente. Fútbol total. Fair play. Fútbol Tiene que total. ser- Dominio de tiene- balón. Por jugar limpiamente, Coque. Tiene que... ¡Claro! Es que Cerro va a ganar el premio Fair Play. Cerro. Ustedes se ríen, pero la estadística ¡Yo no te me dice. río! Pero la estadística dicen que Cerro va a ganar el premio Fair Play, quiera o no quieras. Y algo tiene que ganar este año. Por la estadística, ya sabes que Cerro va a ganar el premio Fair Play porque es el equipo más limpio del campeonato. ¿Qué te puedo decir? Las estadísticas están ahí. ¿Quién tiene más roja menos roja que Cerro? Nadie, porque jugamos bien y jugamos limpio. Premio Fair Play. Vamos a ganar también, si hace falta. Y estamos en competencia para el torneo. O sea, muchachos, que ¿Qué se se juegue. ríe, Coque, boludo? Que se juegue limpio y se juegue bien es una cosa. No quieran ver la quinta pata al gato. O sea, Cerro Porteño juega bien. Juega limpio. Y bien no El juega. fútbol- ¿Ese es el fútbol que te gusta? Y bien no juega. Pero tenemos un expulsado nomás. Es un premio. Fair play. Bueno, deja de reírte, ¿Y Coqueva. qué te puedo decir, hermano? Cerro tiene un expulsado. Hasta ahí ya Es que la estadística... Fair play, ¿qué te iba a decir? No, Cerro tiene ventaja. Fair play, fair play. No te está tirando contra Cerro. Fair play no tiene expulsado excelente. Juego limpio. Vamos a ganar el premio. A la pucha, ¿qué te puedo decir? Tenemos un expulsado. Tenemos... ¿Por qué crees? ¿Vos ¿por qué vos calculás que Cerro tiene Cerro expulsado? a favor 10 tarjetas rojas y Guaraní 9 en rojas. También ¿A dice favor o en Freddy. contra? A favor. O sea, Bueno. Cerro tiene a favor 10 tarjetas rojas. ¿Y a Guaraní cuántos Eso en cuántos el expulsados? año, capaz. ¿Cuántos expulsados tiene Guaraní? No, en el campeonato. ¿Me pueden decir Tiene cuántos? el campeonato hay como 40 rojas. Ah, pero Pablo dice que tiene uno nomás en la clausura. No, a favor. Ah, a favor. 10 a favor. Claro, Guaraní Matías tiene, Damián Pérez 3 lo ya ahí agregó de los 10. Guaraní tiene 9. O sea, entre Cerro y Y ese en la Guaraní, clausura bueno, nomás. Una roja de diferencia. ¿Y cuántas rojas tuvo Guaraní? Mañana ya 2 ya. Maidana 2. Sí, Que pero a son favor. rojas sin contexto también, que Cerro no hace. ¿Cuánto hay que donar para que venga MMX? Dice Cari Duarte. Acá está MMX. Tiene Está MMX todos acá. los días. Mañana va a estar otra vez en vivo. Sí o sí. Vamos a hacer que... Ay, ¿por qué le sacan a FedEx? Pablo. Tenemos fotos, muchachos. Tenemos fotos. 0986 15 21 80. Mándenos sus fotitos. Manden sus fotitos. ¿De qué te reí, que va? Preguntan si Cerro empata en puntos, Cerro queda primero. Cerro queda por primero si favor. empatan. Depende. Si Guaraní le gana 2-0, ahí empatan en puntos y Guaraní es campeón. Hasta ahora, si empatan en puntos, sí. Sí, mira, ¡Epa! mira la inteligencia ¿Eh? artificial de CapCut. Espectacular. Y a más, dice. Te estamos Ah, de viendo, CapCut es. te estamos viendo con mi hija Ailén. Saludos. Saludos. Mirá, qué facha. Saludos para Franco, dice ahí. ¿Qué dice? Billy, mi chapista. Un excelente. ¡Epa! No. ¿Por qué la pizza, boludo? ¿Por qué justo la pizza? ¿Cómo hicieron para poner detrás del hicieron para Zócalo? poner? Genio, hermano. ¿Cómo hicieron para poner detrás del Zócalo? No sé, pero espera, ese logo no es Pilsen, che. Ah, sí. Ah, claro. Inteligente, claro. bueno, le sacamos el chiste, boludo. Sí, ya está. No es gracioso. Sí. Sacamos ya la foto. Sí. ¡Epa! ¡Ah, no! No, espectacular toda la gente viendo ahí, ¿eh? ¡Dejate de joder! ¿Qué? Pueden mandar también su foto ustedes a este número. Y para que Coque se afeite, ¿cuánto hay que donar? Está bueno, pues, me gusta. O sea, Está bueno. no se nota nomás mucho, el mío tampoco, pero el tuyo no se nota la intención que tuviste de dejarte solo la barba y no bigote. Está bueno eso.
Ey, ¿verdad? No se nota tanto, pues yo entiendo la intención y está bueno eso. Sin bigote, solo barba. Excelente. Me gusta. Hola, Bauti ZR. ¿Cómo es la seña de...? ¿Eh? El- Ah, ¿cómo? La seña de O sea, Virgo. Yo soy de Sagitario, no, muchacho. ¿Sagi qué? Sagitario. Vos tenés que saber todas estas cosas. Si te da un boliche, hermano, y hablar de estos temas, vas a ser el rey del mundo. Vos tenés que saber que sos Sagitario, tu ascendente es bueno, el mío Capricornio. Lo básico. Y después vapeas. Y funciona. ¿Y vos qué sos? Y después, No sé el sistema. después ese. vos puedes tirar si hay un nuevo Vos signo. sos de octubre, ¿verdad? Sí. Vos tenés que papear nomás cuando sabés quién alguien vos te sos? pregunta. ¿Qué soy? Libra. Sí. Yo sé. A la pucha, vos entendés todo. Claro, manejo. ella papear ya. Tenés que manejar eso. ¿Es cierto lo que dice Franco? Sí, pero yo Es un estoy- consejo para toda la Es gente. que soy re sagi. Vos tirás ese. ¡Sagi! No, pero ahí Escuchá, no, Sagi. ahí no, Franco. Yo soy re sagi. ahí. No. No, pero funciona, funciona. No, Sí, amigo, re Sagi. Vos tenés soy que justificar. Sagitario, tenés que decir. Por ejemplo, si yo soy O yo no voy a decir, yo soy re Scorpi. si yo soy Iván Valdés, Libri. si yo soy futbolista, si yo era Iván Valdés, decía, soy cáncer. Por eso hice esto. ¿entendés? Cansi. ¿Entendés? Soy Tauro, por eso es mi reacción. Porque dijo que a Zidane le pasó lo mismo. Yo soy re Ari, dice. Funciona los perros, hágame caso, No, funciona. no, Para pues, mentir sí. funciona. Bueno, Un buen mago no revela sus secretos, dice. increíble. Pásame el menú. Comparto información nomás. Ya yo. tiene de Pisces. Es Ya, ya. Justin. Exacto. Tenemos 0-0 el partido de 0-0, sigue. Mineiro. Vamos, Independiente del Valle, ¿eh? Vamos. Yo creo que te lo gana Mineiro, ¿eh? Tenemos el menú. El menú de la noche, por favor, hay que hablar del tercer tema. Final anticipada, se puede hablar de esto porque Cerro Porteño y Guaraní se enfrentan este domingo en la Nueva Olla. Se está hablando del arbitraje de Juan Gabriel Benítez, que podría ser el juez del partido. Vamos a ver en qué queda esto, porque esto se juega el domingo. Ojo, ahí está. No quería tirar el horario justamente porque puede haber cambio de horario. ¿A qué hora está estipulado? A 8, ¿verdad? A las Pero 20, dijeron pero pasar a si las quieres, 6. las 6 o las 5 más o menos. El domingo. Domingo, Marce. O sea, Y pasa, sí. Es que domingo para mí. no, domingo es buena hora, 5-6. Si eran 3 semanas, complicado. Pero a las 8 está estipulado. Pero y por eso, tío, entre semana que sea a las 8. Sí, un lunes como la- 5-6 me gusta. Exacto, yo no entiendo por qué se programó a las 20. O sea, ¿por qué no se puso por lo menos a las 6 si sabe bien que es un Seguro es partido? porque se volvió más candente el partido, por la Puede ser. concurrencia, algo. Yo, capaz No, para pero que vaya más domingo- gente, yo creo. Vos decís que un domingo, para mí un domingo más gente se va a ir a las 6 que No, a las 8 de la obvio, noche. obvio. Eso, por eso, a eso es lo que voy. Que se cambie a Por las eso- 6, o sea, más claro. gente. El tema es por qué pusieron a las 8. Eso es lo que yo Y yo porque quiero ahora se entender. dieron cuenta de que el partido va a llevar mucha más gente de lo que pudo haber llevado si es que Cerro Ah, no. ¿vos Digo. decís? Y los perros le han dicho, mira, depende de este partido ahora del campeonato, vamos a poner más temprano para que se vaya más gente. Y ya está, eso yo creo que pasó. Literalmente algo así habrán sido las reuniones ahí No, en la no, PF. no es solamente eso, Freddy, sino que el partido va a terminar, si empieza a las 20, va a terminar a A las las 20, 10. a las ¿Qué dijo 10. Freddy? A las 10. Y la gente que va en colectivo, ¿qué pasa? Va a No, y llegar a sí, las por eso 12 te su digo, a casa. las 8 es muy tarde. Se trabaja al día siguiente, o sea. Domingo, pasa- hermano. Las digo. 6 es muy buena hora. Muy poca gente estudia a esa hora. Ah, bueno. Creo que nadie. Y trabaja también muy poca gente. a esa ¿Querés hora. tirar alguna predicción o mejor reservas tus palabras, Franco? En la cancha, vamos a estar. No, pero, y decina, ¿cómo termina el partido? Un penal y un expulsado. Pero, espera, ¿para quién? Y no, y para Cerro. No, yo no dije, yo estoy dando en predicción. Un Ix. penal y un Y expulsado. bueno, y para Cerro. No digo para quién. Un penal y un expulsado. ¿Alguna predicción? No te, podés tirar así como Franco. Yo soy de la raza. Yo soy de la O. No, entonces ¿por Y qué? los dos juntos, mismo corazón. ¿En serio? ¿En Sí, serio? no. Espera, consulta, ¿es un cántico real? No, me acabo de inventar ahora. Qué Che, vergüenza. eso es muy bueno, Qué vergüenza. Cuando pase algo con Vamos, Guaraní- vamos la raza de la O, Vamos, Guaraní. Cuando Gana Guaraní- Guaraní 2-0. Guaraní, te... ¡Oleoco! ¿Cómo vas a estar cantando eso? Y hace otra palabra. Y hace otra palabra totalmente desubicada. Guaraní, tengo León. Tengo León.
¿Cómo vas a cantar eso? Igual, yo No, y está entiendo. bien, en ese partido no lo quiero a Guaraní. En este No me partido gusta sí lo quiero. a mí esa clase de amistad por Es que una conveniencia. amistad que siempre que perdura por muchos ¿Cero años. tiene algún equipo con Históricamente con lo de libertad. Nacional. Con Lo de libertad. Nacional, ¿se acuerdan? Que Cerro no quería que salga Olimpia campeón y ganó. Y también Cerro puso su 15. Y bueno, hay que jugarlo. Tiene que jugarlo mitad ahí. la cantera del país, papá? Ya sé, cuando ya no juega más nada, que juegue mitad ahí. El De gato, la suerte. el Gato García metió el gol de su carrera y le silbaron todo. Qué jugador, gato. Dice Marce Guaraní, puntero por 3 puntos, pero juega en la olla con estadio lleno. Cerro con la demanda de ganar sí o sí para salir campeón y Es un buen tapar su partidazo. mal nivel en la olla. Hermoso partido. ¿cierto? Hermoso partido, ya depende de cómo Tiene toman todos la los presión. condimentos, ¿eh? Sí, depende muchísimo de cómo tomen la presión los jugadores de Cerro. Porque la presión les funde últimamente. Ojalá tomen bien el tema de la Yo presión. te digo algo. Tomen a favor, estás en tu cancha, tranquilo. Si Cerro, Ojalá. si Cerro empieza ganando, pierde. ¿Eh? Si Cerro Porteño empieza si a ganar, Cerro pierde. empieza ganando el partido, va a Se perder. le cae. Se le va a caer todo. Vos querés tirar. Se van a empezar a desesperar. ¿Cierto? ¿Predicción tuya? Yo ya dije ganar No, Guaraní de 2-0. Marcos, ¿tuya? Ah, ¿vos, Marco? Yo dije, Cerro Porteño. No, Acá- no voy a decir Gano. absolutamente nada porque Gano. le están metiendo palabras Guaraní. en mi boca. tu predicción, si Cerro gana, pierde. Si arranca ganando, pierde. Sí. Va Mi a predicción, ganar. Yo una te voy a roja, decir un algo. expulsado. Te voy a decir Una algo. roja y un Va a penal. ganar el campeón. ¡Le mataste el chiste! ¡Le mataste Va el chiste! a ganar el equipo que haga más goles. Sí, qué Excelente. bola, en serio. ¿Cómo le- Claro. Pensé que si se salía empate ganaba alguien. Así Parece de una fácil. No, cuenta- dale, decí. Parece una cuenta de Dale, Twitter dale, que yo dale. conozco. Decí. ¿Estás seguro? Decí, dale. No, no voy a decir. ¡Qué cagón! Y claro, por su cicloncito no va a decir. No, Pero no. si era Olimpia. Va a perder Olimpia. Olimpia pierde. Jamás. Cuando juega Olimpia... Verá, Alfonso, Cuando juega el- Olimpia es más limpita que cualquiera. Nah, ¿qué iba a ser Olimpia? Cuando juega Olimpia es... Sí. ¿Qué digo? ¿Cómo que el único partido que me importa es el sábado? Y sí, el más importante... Perdón. El domingo. ¡Franco! 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 Eh, ¿Del Libertad o del Olimpia? Me olvidé que era el domingo. Es Franco. El del domingo. de la U, Franco de la U. Oh, Franco de la U. Yo le tengo un odio muy grande al Club Olimpia. No. Con todo respeto. Saludos a todos. Le tengo un odio, pero no por realidad Cerro Olimpia. Aparte de eso, le tengo un odio porque yo una vez me fui infiltrado. Partido Nacional. No, va de partido nacional, pío. Mal educado. Partido de un clásico en el Defensores. Sí, con camisa blanca. Sí, Para uno. para uno. Ahí no Para estaba uno. el mítico Para uno. Hugo Barrios. ¿Sabes que contigo. no metió 4 Roque? Yo me fui infiltrado a Sur. Sur. Pero no te pillaron, vio. No. Cuando eso todavía no sabía Nadie que me Franco era conocía, cerrita. No, que no sé, Cerrita. Nadie me conocía. Nadie me... Nadie Buena sabía pasacable quién con era eso. Franco. No, yo no hacía nada en la tele no hacía nada y nadie me conocía. La y, cara de Franco. y bueno, la señora, y no metía gol. Roque 1, Roque 2, Roque 3, Roque 4. Quilombo, los perros. Quilombo, hermano. Sájele. Le extraña. ¿Cómo le extraña, Y los perros. Y yo. Sonreía, guau. Sí, así está Franco. Y después una señora me pilló, Gerard. ¿Qué te dijo? De ese Rita te dijo. ¿Vos sos el hijo de Dani? Vos sos de Cerro. Me empezaron a estirar mi lente, mi kepi. No, no. Él es de Guaraní, decía el productor. Él es de Guaraní. Wow, que iba a zafar, wow, por ser de Guaraní. Salí corriendo por mi vida, boludo. De ahí ya... Pero yo también, boludo, no hay que entrar infiltrado, muchachos. Jamás. No lo hagan. No lo hagan. Yo le hice porque estaba laburando nomás. Pues tenía acreditación, perdón. Marcos, ¿y esa fotito que está recorriendo tuya? No, ¿Qué dale. fotito? Hablando de fotitos, 0986. ¿Tenemos fotos? ¿Tenemos foto? 15, ¿O 21, 80. No. ¿Cuál es la foto? El video En la de foto Marco que está este video recorriendo. que hablamos todo el programa y no se mostró todavía. De eso estamos hablando. Pero ¿cómo vas a mostrar eso? ¿Qué No, video? es un meme. Aguante, Cerro. Bien. Buena foto. El ¡Epa! Guaraní, el El legendario. Espectacular. Mira, la Guaraní. familia. Hay video. La familia completa. La familia completa. ¿Hay video?
Podemos explicar, porque la gente se va a quedar preguntando. Pues, un día, un programa entero, y la semana que viene recién vamos a estar otra vez en Tíos Por, así que yo creo que vos tenés que dar las explicaciones por qué se volvió tan viral esto y... Bueno, muestra el video, boludo. Pero vos tenés que dar la Pero explicación. da primero una intro que se muestre el video y después da tu Bueno, conclusión. hay una persona que se vistió de Halloween y se puso... ¿De Halloween? Un calzón. En Halloween. Se vistió de... Ah, claro, en Halloween. En Halloween. Se disfrazó. Se disfrazó. Para Halloween. Y tiene un pasamontañas un poco peculiar, con 2 entradas grandes. Y aparte de ¿Por qué eso... vos estás tan con las entradas? Vos, todo Esto- te- es que hoy estás me miré al desesperado. espejo, sí, no, sí, sí. estás bien, estás bien. Y después de eso tiene un chaleco y demás. Entonces, ahí está el video, por favor, vamos Pero a verlo. una En Tío Por. persona, a ver. Yo no me hago responsable, ahí está. Dale, no soy yo. En serio, hasta en televisión nacional. Pero mira el video. Tenés- El video No, parece- video no, Pero video pasa que no. el video es lo mismo, ¿eh? No, está bien la Pero para foto. que se vea nomás la cara real. No. Pero el video se va a entender porque en serio se te parece mucho. Nosotros sabemos que no sos vos. O esperamos que no sos vos, ¿verdad? Ok, no, Deadpool dice. Es Bane de Batman. Bane. Vos sabés que vos sos el sos, ¿verdad? responsable. Yo no soy. Yo ese. encontré el video, pero no te conté quién me mandó el video a mí. Yo sé quién mandó. ¿Ya sabes? No es de este país. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Quién te mandó el video? Y poner el video y te quién me mandó. No. Pero es lo mismo el video que la foto, no es la misma cosa. una falta de respeto. Poner nomás el video, la misma cosa que la foto, pero mira este. ¿No intentaste comunicarte con esta persona? Ah, mirá vos. Mirá vos. Futbolista de primera. Futbolista de primera división, me mandó. ¡Labura! Futbolista de primera división. Sí. Futbolista de primera división. Gran jugador. Gran amigo. Le voy a cobrar a ese. Le voy a encontrar algún día. ¿Escuchaste bien vos? Bicampeón del fútbol paraguayo. ¿Bicampeón? Bicampeón del fútbol ¿Con paraguayo. un equipo? Sí, no. No. Sí. Tricampeón, bro. No, bueno, no importa, está ahí nomás. Está ahí nomás, Con Él un lo equipo mandó. de bicampeón. Pero podemos poner el video, déjame ver el video. Para que se entienda. Vos te haces cargo. Y eso, bueno, ya está, no, yo no me hago cargo. Ya está, ya te hiciste cargo. Ya me pilla, ya está. ¿A qué? Tranquilo, qué se nada. parece mucho, Pero fuera de Marco? contexto este programa, muchachos. Estamos hablando de fútbol. Perdón. Vení para cerrar, Foto, para cerrar. foto a ese número. No digamos. 086 15 21 80 para la foto. Qué loco. Qué lindo tu tapaboca, dice. Ay, Dios mío. Oye, decía que... No. Bueno, vamos con el último Ese se le perdió a mi tema. mamá el raudal. Dale. Vamos a hablar de fútbol, porque hay que hablar sobre la Copa Paraguay, justamente que ya tiene a sus 4 protagonistas en la semifinal. Ya está lista para que nosotros podamos deleitarnos con lo mejor del fútbol. En la Copa Paraguay, donde se encuentra justamente Nacional, Sí. 2 de mayo, Sí. se encuentra también el conjunto de... Iba a decir Cerro Porteño. Ah. Dale. General Caballero de Juan León Mallorquín y el conjunto de Guaraní. ¿Cuáles son los partidos? Miércoles se juega esto, muchachos. A las 17:30, General Caballero versus Nacional. Se juega en la Arboleda. Y luego a las 8 de la noche, el mismo día, se juega Sportivo 2 de mayo ante Guaraní en el Luis Alfonso Gianni. Se juega en Villa Elisa. El partido justamente de la Copa Paraguay para poder saber e ir y ahondar sobre esta Copa. ¿Sí? Mira. Ah, mira. Escucha un poco. O sea, reclamo totalmente válido. Están enojados los de General Porque Caballero y 2 de mayo. Se juega muy poco fuera del país la Copa Paraguay. Sí. Realmente. Y es de todos. Realmente. Pero se juega muy poco Se está afuera. jugando. O sea, no, bueno. Fuera del país, fuera de la capital, perdón. En esta última instancia se está jugando dentro de la capital. En esta última instancia. Y no le viene. Y está perfecta la queja de General Caballero y 2 de mayo. Claro, o sea. porque General Caballero del este del país, 2 de mayo te tiene que venir el norte del país. ¿entendés? Déjate de joder. Donde vienen desde lejos. 8 horas de viaje son una locura. No es mucho. Mucho, ¿Quién mucho. están? Tenés que viajar, tenés que descansar bien.
Correcta. Partido tras entre medio Pero del excelente, torneo o sea, local. está tan perfecto, está totalmente justificada su queja. No se le puede decir nada, tiene razón. No sabemos si se va a cambiar, no creo que se cambie, pero la queja para más adelante está... Está bien. Súper Está bien, bien porque es no lo se más va a justo. descentralizar el fútbol ahora en este 2026. No, ya no. Ya no, Y menos porque y General porque- Caballero no está. El único que va a llevar el 2 de fútbol al mayo. interior, al norte del país, sería el Gallo Norteño. O Cerro y Olimpia cuando quieran recaudar. Claro. Exacto. Uno en Ciudad del Este, otro... Bueno, Olimpia está jugando mucho en Capiatá, así que no hay tanta diferencia. Y también vamos a hablar justamente de la Consulta, Copa, sí. ¿Ves que estábamos hablando de recopas? El campeón de la liga y el campeón de la Copa Paraguay se enfrentan luego. La Supercopa. Ya ganó un equipo por no... O sea, ya... ¿Ves lo que pasó con Olimpia con la... que ya había... Que ya se le adjudicó nomás se ya la adjudicó Copa. nomás ya. En la Copa Paraguay, en la liga, ¿alguna vez un equipo ganó ambas? Libertad. Libertad ya no jugó la Supercopa, ¿verdad? Libertad ya, Cierto, Libertad ya se la cierto. adjudicó directamente en la Supercopa. O sea, el único que puede hacerlo hoy en día es Guaraní. ¿Eh? Claro. Sí, Guaraní puede ganar el torneo local y cierto. puede ganar la Copa. Depende de quién salga primero en la tabla anuales. No es por clausura ni apertura. Claro, si la Copa es... Depende de quién salga primero. O sea, el Primero. campeón Cierto. entre los que están primero. Entonces, o sea, en este caso ¿Quién está en la sería tabla Guaraní. No Si está Guaraní yo sale campeón, en la es tabla Guaraní. anual, pero no está Libertad. Libertad en la ¿Quién? tabla anual está Guaraní, cuarto por ahí. Guaraní. Guaraní. O sea, puede pasar que salga eso. Entonces Cerro, Cerro, dice. dice el muchacho. La Cerro, tabla va a ser Cerro, sí o dice. sí, todos los años es lo mismo. Dice. Cerro está primero. Bueno, vamos con la Copa Sudamericana que ahora mismo se está jugando justamente después. No, pues tiene Guaraní, el sí. campeón. Tiene que ser campeón. 77, Cerro 75. En la tabla anual. Tiene que ser campeón. No importa que Cerro sea primero en tabla anual, no va a poder jugar, no va a poder jugar la Supercopa. Tiene Claro. que ser campeón. Exacto. Por eso el año pasado, ¿qué pasó? Que el año pasado fue Libertad, por ejemplo, el campeón, y después fue Olimpia. Pero el que salió campeón de la Copa Paraguay fue Libertad otra vez. Claro. Entonces se jugó Olimpia Libertad porque Libertad ya directamente no podía adjudicarse el trofeo. Y en este caso tampoco va a pasar lo mismo. Puede ser que se juegue No debería haber Libertad, una finalísima, una final más otra vez. Campeón, apertura, campeón, clausura. ¿Para qué más? No, Esa vez tiro, que un Libertad se hipotético adjudicó caso. todo, Libertad salió campeón de todo. Salió Sí, campeón no, de pero clausura, excelente. apertura y también Copa Copa Paraguay. Y sí, salió campeón de Dejate de todo. joder. Salió campeón de todo. Qué grande el Uma. Últimas fotos, ¿te parece? Dale. Últimas Vamos, fotos. bueno. Vamos a ver si hay. Quiero escuchar quiero ver a la gente. ¡Epa! Qué grande. Lindo. A ver Lindo. esos dibujos una foto impresa. A ver. A ver, saca un Photoshop, hermanito querido. No se ve, no se llega a apreciar. Cobra Kai. Parece un... Cobra Kai. Cobra Kai parece que es. O Cobra Kai Kai se llama parece. alguien. De apodo. No, Cobra Kai Cobra Kai, dice. Cobra Kai. Bien, Cobra Kai. ¡Epa! Y mira, y me encanta que los aurinegros vayan mandando su foto también. Esa es la posta. ¡Epa! ¡Mira la selfie! Excelente casaca Mira del Rafinha. Ciclón. Rafinha. Se le parece Rafinha. Buena Se parece facha, Rafinha, se buena parece facha. Bien, chicos. Atención con esto. Eso. Esa fue la... 4 no metió, dije. 4 no metió. Plaga, Roque, plaga. Quería entrar en mi... Bueno. Muchachos, ahora se está jugando la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle ante... Ok. Ante Mineiro. 0-0 el partido, 1-1 global. Lanús juega ante la U. El jueves. Copa Libertadores tenemos mañana Flamengo contra Racing. Superioridad para Flamengo 1-0. Después, el jueves, de vuelta, tenemos Palmeiras. Pidió el técnico de Racing. ¿Qué pidió? Gustavo. Dijo no importa si nos multan. ¿Por qué? Lo de mañana tiene que explotar. El estadio. El recibimiento. Uy, El recibimiento. si el técnico te pide Dice, eso, ¿qué puede El llegar a técnico dijo, pasar? no importa si nos puede multar por un palo verde. No me importa, pero mañana el recibimiento tiene que ser enorme. Uy. Imagínate que tu técnico te diga eso, qué loco. Va a ser una locura. Puede ser épico. Yo creo que Puede ser épico. o puede ser el mejor recibimiento O el hype te mata. o el hype te puede matar. Pero ¿sabes lo que a mí me mata? Es que el programa ya se termina. Gracias, Coque. Gracias, Franco. Gracias, vos que estás ahí. Nos encontramos de vuelta el próximo martes con más de Pasión por Tigo Sports. Nos vemos, muchachos. Chao, chao.